Hola, hola, amantes de las series, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y en este canal exploramos juntos el fascinante mundo de las series de televisión, las películas y todo lo relacionado con el entretenimiento audiovisual. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está candente, que está al rojo vivo como el título de este vídeo lo indica, a las series turcas que están conquistando el mundo. Ya sabemos que las producciones turcas han ganado una enorme popularidad en los últimos años, pero en este 2025, prepárense porque la cosa se va a poner aún más interesante. Vamos a hablar de esas series que ya están dando de qué hablar, de las que se perfilan como los próximos grandes éxitos, y de las razones por las que están causando furor en todo el planeta. Pero antes de empezar, si te gusta estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, si disfrutas de mis análisis y recomendaciones, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Te aseguro que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas series turcas que nos esperan en el futuro cercano. Empecemos hablando un poco del fenómeno global que representan las series turcas. ¿Por qué son tan populares? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, sus historias suelen ser muy atractivas, con tramas llenas de drama, romance e intriga y a menudo, un toque de historia y cultura turca que las hace únicas. Además, la calidad de la producción es altísima. Los escenarios son impresionantes, el vestuario es espectacular y la música es simplemente maravillosa. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores y actrices, que son increíblemente talentosos y carismáticos. Todo esto contribuye a crear una experiencia visual y emocional muy poderosa que conecta con el público de todo el mundo. Otro factor importante es la universalidad de sus temas. Aunque están ambientadas en Turquía y reflejan la cultura turca, las series abordan temas que son relevantes para todos, como el amor, la familia, la amistad, la ambición, la traición, la justicia y la lucha por un futuro mejor. Estos temas resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes, lo que explica su éxito global. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esas series que ya están causando sensación y que prometen ser aún más populares en 2025. Por supuesto, es difícil predecir con exactitud qué series serán las más exitosas, pero basándome en las tendencias actuales, las producciones que están generando más expectación y la información que he podido recopilar, he seleccionado algunas que creo que tienen un gran potencial. La primera de la que quiero hablarles es una serie que todavía no tiene título oficial, pero que se conoce internamente como El legado del sultán. Se trata de una superproducción histórica ambientada en el Imperio Otomano, que narra la vida de uno de los sultanes más controvertidos de la historia. La serie promete ser un drama épico lleno de intrigas palaciegas, batallas espectaculares y romances prohibidos. El elenco es de lujo con algunos de los actores más populares de Turquía, y la producción está cuidada hasta el más mínimo detalle. Se rumorea que Netflix está pujando fuerte por los derechos de emisión, así que es muy probable que la veamos pronto en nuestras pantallas. Profundicemos un poco más en El legado del sultán. La serie, según fuentes cercanas a la producción, se centra en la vida de un sultán cuya reputación está envuelta en controversia, un líder amado por algunos y temido por otros. No se trata de un mero recuento histórico, sino de una exploración profunda de su psique, sus motivaciones y las decisiones que lo llevaron a ser considerado tanto un héroe como un villano. La serie no rehúye los aspectos más oscuros de su reinado, mostrando las intrigas palaciegas, las traiciones y las ejecuciones que eran moneda corriente en la corte otomana. Al mismo tiempo, también se centra en sus logros militares, sus reformas administrativas y su mecenazgo de las artes y las ciencias. El diseño de producción es, según se comenta, absolutamente impresionante. Se han recreado con minuciosidad los palacios, los jardines y las calles de Estambul en su época de mayor esplendor. El vestuario es igualmente espectacular, con trajes suntuosos adornados con joyas y bordados elaborados. La música, compuesta por uno de los nombres más importantes de la música turca contemporánea, es una mezcla de melodías tradicionales otomanas y arreglos modernos que realzan la atmósfera dramática de la serie. El elenco es encabezado por un actor conocido por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Lo acompañan que interpretan a las mujeres más importantes en la vida del sultán, su madre, una figura poderosa y ambiciosa, su esposa principal, una mujer astuta y calculadora, y una concubina,
una joven hermosa y enigmática que despierta la pasión del sultán. Otra serie que está generando mucha expectación es una comedia romántica titulada Amor a la turca. La historia gira en torno a una joven chef que sueña con abrir su propio restaurante en Estambul, pero que se ve obligada a aceptar un trabajo como cocinera en la casa de un famoso empresario, que resulta ser un hombre muy atractivo pero también muy exigente. Ya se imaginarán lo que pasa después, ¿verdad? Chispas, romance y muchas risas. Esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito mundial, al estilo de Love is in the Air o Erkencikus. Amor a la turca se perfila como la sucesora espiritual de esas comedias románticas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. La serie se centra en la vida de Ayşe, una joven apasionada por la cocina que lucha por hacer realidad su sueño de abrir un pequeño restaurante en el bullicioso barrio de Beyoğlu. Sin embargo, las dificultades económicas la obligan a aceptar un trabajo como cocinera personal para Demir, un exitoso empresario conocido por su carácter inflexible y su perfeccionismo extremo. La dinámica entre Ayşe y Demir es, desde el principio, explosiva. Ayşe es espontánea, creativa y apasionada, mientras que Demir es estructurado, metódico y obsesionado con el control. Sus personalidades chocan constantemente, generando situaciones cómicas y malentendidos hilarantes. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Ayşe admira la determinación y la inteligencia de Demir, mientras que Demir se siente atraído por la vitalidad y la alegría de vivir de Ayşe. La serie también explora la rica cultura gastronómica turca, mostrando la preparación de platos tradicionales y la importancia de la comida en la vida social y familiar. Cada episodio presenta una receta diferente, que los espectadores pueden intentar recrear en casa. Además, la serie está ambientada en algunos de los lugares más hermosos de Estambul, desde los bulliciosos mercados hasta los elegantes restaurantes, ofreciendo una ventana a la vida moderna en Turquía. La química entre los protagonistas es palpable. Interpreta a Demir con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad, mientras que encarna a Ayşe con una frescura y un encanto irresistibles. La serie cuenta con un guión inteligente y divertido, que combina elementos de comedia romántica clásica con un toque de humor turco. También quiero mencionar una serie de suspense que se llama La sombra del Bósforo. La trama se centra en una inspectora de policía que investiga una serie de asesinatos misteriosos que están ocurriendo en Estambul. La serie tiene un ritmo trepidante, giros inesperados y una atmósfera oscura y opresiva que te mantendrá al borde del asiento. Si te gustan las series de detectives con un toque exótico, esta es para ti. La sombra del Bósforo se aleja del glamour y el romance que caracterizan a muchas series turcas, ofreciendo una visión oscura y perturbadora de la ciudad de Estambul. La serie se centra en la vida de la inspectora Leyla Demir, una policía inteligente y tenaz que lucha por abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Leyla es una mujer compleja y atormentada por su pasado, que encuentra consuelo en su trabajo y en su búsqueda de la justicia. La serie comienza con el descubrimiento del cuerpo de una joven en las orillas del Bósforo. A medida que Leyla investiga el caso, descubre que la víctima era parte de una red de prostitución de lujo que opera en los rincones más oscuros de la ciudad. La investigación la lleva a enfrentarse a poderosos empresarios, políticos corruptos y peligrosos criminales. La sombra del Bósforo se distingue por su atmósfera sombría y opresiva, que refleja la corrupción y la desigualdad que existen en la sociedad turca. La serie no escatima en mostrar la violencia y la brutalidad del mundo criminal, pero lo hace con un enfoque realista y sin caer en el sensacionalismo. La fotografía es oscura y evocadora y la música, compuesta por instrumentos tradicionales turcos y electrónicos, crea una atmósfera inquietante que te mantendrá al borde del asiento. Ofrece una interpretación magistral de Leyla, transmitiendo su fuerza, su vulnerabilidad y su determinación. La serie cuenta con un guión inteligente y complejo, que te desafiará a cuestionar tus propias ideas sobre la justicia y la moralidad. Si eres fan de series como True Detective o Mare of Stone, La sombra del Bósforo te encantará. Y para los amantes de las series de drama familiar, les recomiendo Los hijos del silencio. La serie cuenta la historia de una familia que se enfrenta a una tragedia que cambiará sus vidas para siempre. La trama explora temas como el dolor, el perdón, la reconciliación y la importancia de los lazos familiares. Es una serie muy emotiva y conmovedora que te tocará el corazón. Los hijos del silencio es una serie que te conmoverá hasta la médula. La serie se centra en la vida de la familia Yılmaz,
una familia unida y feliz que vive en un pequeño pueblo de Anatolia. La vida de la familia se ve destrozada cuando un trágico accidente se cobra la vida de uno de los hijos. La serie explora el dolor, la culpa y la desesperación que sienten los miembros de la familia tras la pérdida. A medida que la familia intenta reconstruir sus vidas, se ven obligados a enfrentarse a secretos y traumas del pasado. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y la importancia del perdón y la reconciliación. Los hijos del silencio es una serie que te hará reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de la familia y la capacidad del ser humano para superar la adversidad. La serie cuenta con un elenco de actores excepcionales que ofrecen interpretaciones conmovedoras y realistas. La fotografía es hermosa y evocadora y la música, compuesta por melodías tradicionales turcas, crea una atmósfera emotiva que te llegará al corazón. Si eres fan de series como This Is Us o Parenthood, Los Hijos del Silencio te encantará. Además de estas series, hay muchas otras producciones turcas que merecen la pena ser mencionadas. Por ejemplo, hay varias series históricas que están explorando diferentes periodos de la historia de Turquía, desde la época otomana hasta la República Turca. También hay series de acción y aventuras que están ambientadas en lugares exóticos y que te transportarán a un mundo de fantasía. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las telenovelas turcas, que siguen siendo muy populares en todo el mundo. En 2025 espero que veamos aún más diversidad en las series turcas, con historias que exploren temas más complejos y que reflejen la realidad de la sociedad turca actual. Creo que las series turcas tienen un gran potencial para seguir creciendo y evolucionando, y estoy muy emocionada de ver lo que nos depara el futuro. Pero, ¿qué es lo que hace que estas series turcas resuenen tanto con el público internacional? Creo que hay varios factores clave. Primero, la calidad de la producción, como ya mencioné antes. Las series turcas no escatiman en gastos cuando se trata de crear escenarios impresionantes, vestuario lujoso y música evocadora. Segundo, las historias son muy atractivas y universales. Abordan temas que son relevantes para personas de todas las culturas y orígenes. Y tercero, los actores y actrices son increíblemente talentosos y carismáticos. Tienen la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Además, las series turcas a menudo incorporan elementos de la cultura turca que las hacen únicas y atractivas. Por ejemplo, la gastronomía turca, la música turca, la danza turca y las tradiciones turcas a menudo juegan un papel importante en las historias. Esto le da a las series un toque exótico y atractivo que las diferencia de las producciones de otros países. Profundizando en este aspecto cultural, las series turcas se han convertido en una ventana a un mundo desconocido para muchos. La comida, con sus colores, olores y sabores, se convierte en un personaje más de la historia, transmitiendo la calidez y la hospitalidad de la cultura turca. La música, con sus melodías melancólicas y sus ritmos vibrantes, evoca emociones profundas y te transporta a lugares lejanos. Las danzas, con sus movimientos graciosos y expresivos, narran historias de amor, de pérdida y de esperanza. Y las tradiciones, con sus rituales ancestrales y sus costumbres arraigadas, te conectan con la historia y la identidad de un pueblo. En resumen, las series turcas son una combinación perfecta de drama, romance, intriga, acción y cultura. Son producciones de alta calidad que abordan temas universales y que cuentan con un elenco talentoso y carismático. Todo esto las convierte en una opción de entretenimiento muy atractiva para el público de todo el mundo. Y en 2025, estoy segura de que veremos aún más series turcas conquistando el mundo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas, que están al rojo vivo y que prometen conquistarnos en 2025. Hemos hablado de algunas de las series que ya están generando expectación, de las razones por las que las series turcas son tan populares y de lo que podemos esperar en el futuro. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es muy importante para mí. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.